Para hallar el producto escalar de dos vectores, procederemos así. Multiplicaremos el primer componente del primer vector por el primer componente del segundo vector. Y se lo sumaremos al segundo componente del primer vector multiplicado por el segundo componente del segundo vector. El resultado nos dará un escalar, es decir, un número sin dirección. Vamos a verlo. Se pide calcular el producto escalar de A por B, siendo A 3, 2 y B 2, 7. Multiplicamos el primer componente del vector A por el primer componente del vector B y se lo sumamos al segundo componente del vector A multiplicado por el segundo componente del vector B. Segundo componente del vector B. Primer componente por primer componente. Segundo componente por segundo componente. 3 por 2 nos da 6 y 2 por 7, 14. Y el resultado es un escalar. Ejemplo 2. Ahora A es 4,5 y B 3 menos 1. Multiplicamos el primer componente del vector A, 4, por el primer componente del vector B, 3. Y se lo sumamos al segundo componente del vector A, el primer vector, multiplicado por el segundo componente del vector B. Aquí nos faltaría un paréntesis, para ir bien. 4 por 3 es 12 y 5 por menos 1 es menos 5. Y esto nos da resultado 7. Vuelve a ser un escalar, un número sin dirección. Tercer y último ejemplo. Se trata de multiplicar, de hallar el producto escalar entre 6,2 y menos 2,3. Multiplicamos el primer componente del primer vector, 6, por el segundo componente, por el primer componente del segundo vector, primero por primero, segundo por segundo, 2 por 3. 6 por menos 2 es menos 12. Y 2 por 3 es 6. El escalar que obtenemos es precisamente menos 6. Y acabamos este tercer ejemplo.